buenas tardes a todos y todas que nos escuchan. Una vez más estamos al aire con el programa Todos Somos Putaendo por la radio Preludio. Si quieren hacer algún comentario, si quieren hacer alguna llamada, se puede hacer al 342 29 29 15 y al WhatsApp 569. Y ahí me perdí, compañeros, porque tengo problemas de vista. ¿Quién me ayuda? Al WhatsApp, más 569 83 80 71 77. Muchas gracias, Eduardo. Como pueden ver, hoy día tenemos equipo completo por el lado de nuestro programa Todos Somos Putaendo, y partimos con un tremendo invitado que es don Boris Abayay, que él es de origen diaguita y un reconocido luchador tanto en el ámbito de los derechos sociales de las personas como también de los derechos ambientales. Hola Boris, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, un poquito tomado, ¿ah? Pero sí. bien. Pero no es COVID, me imagino. No, estamos ahí con precaución. Son estos cambios de temperatura, yo creo, Sí, los que nos sí. están afectando a todos un poco entre nube y sol extremo. Está medio complicado, dice. Oye, Claro. Boris, porque acá en Chile, cuando hablamos de pueblos originarios, generalmente se habla del pueblo mapuche, ¿verdad? Es como el más reconocido cuando hablamos de pueblo originario. Sin embargo, hasta acá en la zona, fue zona diaguita, ¿verdad? Para que nos puedas contar un poco cuál es la historia del pueblo diaguita. Bueno, mira, voy a partir un poco, digamos, lo que dice Wikipedia. ¿Qué dice Wikipedia? Primero que no somos un pueblo que no existe, ¿ya? Y que los límites del territorio diaguita son la cuarta región. Bueno, el pueblo diaguita, porque hoy se le denomina diaguita, es porque el español, para ellos asimilar mejor, le pusieron el nombre diaguita. Ya. El pueblo diaguita poblaba la zona norte de lo que es hoy Argentina, ¿ya? Y ellos era un pueblo migrante y cruzó la cordillera, y ellos se instalaron a través de la tercera región, y de ahí empezaron a disgregarse ya en los diferentes valles. Y nosotros hoy día estamos en una lucha de demostrar que nuestro pueblo está instalado hasta el río Mapocho. Existe bastante evidencia de que en los límites al sur de nuestro pueblo es el Valle del Mapocho. Algún tipo de evidencia, por ejemplo, la Quintrala, cuando ella ya está como vieja, entrega algunos terrenos a los que eran los antiguos habitantes en la zona de la Ligua, en la zona del Valle Hermoso, ¿cierto? Y ahí está especificado que son territorios diaguita. También manifestamos nosotros con respecto, bueno, tú me hablabas un poco de que sobre las naciones de los pueblos originarios, ¿cierto? Los mapuches, que son, digamos, un 10% de la población, el límite de ellos estaba más o menos en uno de los ríos, el Tolten, por ahí. Sí. Y siempre el mapuche se expresa desde el yo, ¿ya? Y cuando habla, en este caso, de los habitantes de esta zona, se refiere a los picunches, que son los hombres del norte. Sí. ¿Ya? O sea, ellos, mapu, hombres de la tierra, ¿cierto? Son ellos. Y dice, en el norte hay otras personas, pero no son mapuches, ¿ya? Entonces nuestro pueblo estamos en esa lucha de demostrar, ¿cierto?, de que
los territorios de la tercera, cuarta, quinta y el Valle del Mapocho son territorios diaguitas, ¿ya? Estoy siempre en una permanente el saber, Claro. ¿cierto? Porque cuando llegaron los españoles, de ahí nace como la historia, Pareciera ser. ¿cierto? Pero atrás no hay, aparte de la evidencia de arqueológica y otras, no hay nada escrito. Entonces, todo se basa en estudios y en teoría. Ya. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el territorio de Diaguita comprende en Chile la tercera, cuarta, quinta y ¿cómo se llama? El Valle del Mapocho y el norte de la República Argentina. Ya. ¿Ya? Ahora, yo no sé si estará bien la pregunta, pero ¿cuál es el espíritu del ser diaguita? ¿Qué conforma? Porque ciertamente nosotros vemos como el trabajo con las hierbas medicinales, la conexión con la tierra, que también, porque uno conoce en Putaendo personas de origen diaguita, y por eso no sé si está bien la pregunta, pero ¿qué es ser diaguita? Claro, mira, tiene que ver con la cosmovisión en general de los pueblos originarios, ¿cierto? Y la cosmovisión sobre todo de nuestro pueblo, que es un pueblo andino, porque Diaguita significaba hombres de lo alto, o sea, hombres de la precordillera. Sí. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con elementos fundamentales para la vida humana, ¿ya? Que tiene que ver con el sol, con el agua, con la tierra y con el aire. Se manifiesta que al no existir cualquiera de estos elementos, no existe vida. Y si nosotros lo pensamos profundamente, es así. Sí. O sea, si no tenemos agua, Sí. no existiríamos. Sí. Si no tenemos el sol que nos lo alumbre, ¿cierto? Que alumbre la Pachamama para que brote la semilla, tampoco existiríamos. O sea, de hecho, dicen que en unos pocos miles de años más se va a apagar el sol y ya diríamos que no hay vida aquí en la Tierra. Entonces tiene que ver con la cosmovisión, tiene que ver, hay que decir también, por ejemplo, que la sociedad diaguita es una sociedad matriarcal. ¿Ya? Las mujeres tienen un rol fundamental dentro de las comunidades. Yeah. ¿Ya? Y ahí está relacionado también, por lo que tú mencionabas, con el tema de las hierbitas, ¿es cierto? Porque no venía no había farmacias, pues entonces había que recurrir, y la gente seguramente a través del tiempo y de la transmisión oral se fue sabiendo con respecto de qué es lo que servía, para qué servía, todo eso. Boni, y disculpa que te interrumpa, con todo este ajetreo actual, con todo lo que significa la vida en los días de hoy, que es como todo ajetreado, con poco tiempo, como acceso, como decías tú, a la farmacia, remedio, todo eso. ¿Cómo es ser diaguita en el día de hoy, en la actualidad? ¿Cómo tú ves el desarrollo de ustedes como comunidad y como decías tú, de esta cosmovisión que tienen en la actualidad con la crisis climática, con cómo nos desarrollamos como humanidad? Claro, o sea, debo confesar algo. Yo en esto de aprender de este pueblo llevo más o menos 30 años, porque tenía un compañero de colegio que era italiano. Entonces un día me dijo Abayay, me dijo, es un apellido italiano, así que tú eres Abayay. Y yo me creí italiano. Pero en el camino, un día un familiar me dice, oye, ¿sabes qué? Descubrí que nosotros pertenecemos a una etnia indígena, los diaguitas. Y yo ahí como que cambié el sexo, ¿ya?
Entonces he empezado a saber de mi pueblo. ¿Y qué significa hoy para mí ser diaguita? Significa, por ejemplo, el amor a la tierra, el recuerdo de nuestros ancestros. Porque, por ejemplo, yo empecé a mirar para atrás y me daba cuenta, mi abuela que en paz descanse, tuvo 19 hijos. Ya, la vieja no tenía tele. No. ¿Ya? Claramente. Entonces, pero la vieja, por ejemplo, tú llegabas ahí a la casa de ella y siempre había una tetera con agua hirviendo. ¿Ya? Entonces, siempre había un tecito para ti. O un cafecito de trigo. ¿Cachai? Entonces, eso es como que tú, sí, porque hoy día hay un mundo tan agitado. Cuesta, por ejemplo, incluso a alguien invitar a tu casa, ¿cierto? Y eso yo decía, mi abuela siempre tenía un tecito y si teníais suerte, hasta te tocaba un pedacito de pan, ¿cachai? Y eso tiene que ver con los ancestros, con la forma de relacionar, de ser comunidad. Por ejemplo, nosotros vivíamos en Petorca, y cuando en Petorca iba a empezar a llover, empezaba el viento norte, ¿ya? Y fuerte, porque nosotros vivíamos en un cerro y teníamos una casa que era bastante endeble. Entonces empezaba el viento y las viejas prendían incienso. En realidad prendían el famoso ramito que llevan en la Semana Santa. Sí. Y era una cosa como mágica, porque el viento se apagaba, se acababa. Entonces, hoy día nosotros, al practicar la ceremonia, ¿cierto?, que tiene que ver con esta rogativa y que quemamos romero y todo eso, cuando nosotros practicamos eso, nos sentimos bien. Sí. Yo he practicado, fíjate que a veces es tanta la carga de energía que tú, al estar con otra persona, que es maravilloso. Sí. Ahora, igual nos preocupa hoy día, que es lo que decías tú, qué significa hoy día ser diaguita. Significa, por ejemplo, preocuparnos que no contaminen el agua, ¿cierto? Sí. Preocuparnos porque es un elemento fundamental de lo que nosotros creemos, ¿cierto? Que no contaminen la tierra, que también es importante, o que no la destruyan en el caso, ¿cierto? Supongo que vamos a conversar un poquito sobre el tema de la minera allá en Putaendo, ¿cierto? Eso, hoy día a mí eso me preocupa y es y por lo que nosotros hemos podido conversar a través de muchos hermanos de diferentes partes, es una preocupación de todos los diaguitas, porque en cada uno de los territorios diaguitas te encuentras con una amenaza. De acuerdo, y en ese sentido, tú eres integrante, ¿cierto?, miembro activo de la Asociación Indígena Payacar. Correcto. ¿Cierto? Al reconocerte como miembro de un pueblo originario, que probablemente es un ejercicio que deberíamos hacer todos, porque correcto. esto de los apellidos es bastante fortuito, digamos. O sea, yo, de hecho, poco creo en el linaje, digamos, que nos pueden otorgar apellidos, porque son bastante ocasionales, digamos. Ahora, como parte de esta organización, de esta comunidad que ustedes han desarrollado en Putaendo particularmente, ¿cómo las personas pueden integrarse? ¿Cómo pueden participar, digamos? ¿Quiénes pueden ser miembros de una asociación indígena? Bueno, el tema indígena tiene que ver con dos aspectos. El autorreconocimiento. Cuando tú te autorreconoces, porque yo tengo amigos que no son mapuches, pero ellos se autorreconocen mapuche. Eso, digamos,
como para estar inscrito en el carnet, es aceptado, se acepta dentro del, digamos, de la parte administrativa. De hecho, el ¿ya? censo era declarativo, el origen étnico uno Exacto, lo declaraba, ¿cierto? Y por otro lado tiene que ver por los apellidos, ¿cierto? Ahora, hay muchos de Aguita y de otros que tiene que ver también con el tema de lo que se llama la encomienda. Cuando llegó el invasor, ellos llegaban a un lugar y se hacían cargo de las tierras, pero también se hacían cargo de los indios. Entonces ellos le colocaban el apellido. Entonces hoy día nos encontramos que hay muchos apellidos que se reconocen por el tema de la encomienda. De la encomienda. Ahora, hay un pueblo que yo lo admiro, que he aprendido un poco de ellos, que tienen que ver con los changos. Además que hay que pensar algo, los apellidos no existían. No. Sí. ¿Cierto? Los apellidos vienen después. Pero el chango se reconoce, porque ellos no puede decir una persona, yo soy chango porque tengo este apellido. Ellos no tienen apellido, ¿ya? El chango se reconoce por su amor al mar, Sí. por su amor a la pesca, por su amor a la costa, ¿me entendí? Entonces eso es lo que uno quisiera que pasara. Ahora, el tema de la asociación de putaendo, cualquiera persona teniendo, ¿cómo se llama?, queriéndose inscribir perfectamente puede hacerlo, no hay ningún problema. En la asociación creo que hay como 200 personas, que es una asociación bastante grande. No hay una gran participación. Yo en ese sentido igual yo soy uno de los que me siento responsable, porque creo que nos ha faltado trabajar en eso. Sobre todo en el tema de que no sea tan solo por la bequira, ¿me entendí? Porque hay que sentirlo. Sí. Porque ahí podríamos dar, un paso adelante, ¿ya? En eso de sentir. Yo ahora ya estoy más viejo, he agarrado a irme al cerro, ando para allá, para acá, sacando fotos, caminando. Pucha, y yo lo siento, si sé que tú vas a un lugar, vas a un Pedro, y sabes que ahí hubieron ancestros que por un u otro motivo estuvieron ahí. Es como tomar conciencia de lo que somos, o sea, a partir del hecho de reconocernos como mestizos, y reconocer nuestra conexión con la tierra, con la naturaleza, claro. y con nuestra vida en comunidad, digamos, como sentirnos hermanados. Claro, correcto. Porque hoy día, claro, somos indios de estos tiempos, Sí. ¿cierto? Estamos inmersos en un sistema que es duro, el capitalismo, y tantas palabras bonitas como la macroeconomía, la varias cosas. Entonces, el individualismo, ¿sí? Que es totalmente contrario a lo que significa los pueblos, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, los pueblos funcionaban en círculo, ¿ya? En el centro los niños y los ancianos, y alrededor los trabajadores, la gente, el ejército. Bueno, el ejército era como que estaba un poco más afuera, se protegía. Entonces tiene que ver con una cosa de socializar. Sí. No quiero decir como socialista, pero tiene que ver de eso, o sea, Con la comunidad de los bienes. Claro. Entonces, ahí nos falta avanzar un poco, ¿ya? Pero es algo hermoso, realmente. Bueno, ustedes saben que cuando Michimalonco atacó La Serena y atacó Santiago,
él lo hizo con los diaguitas. Y los diaguitas fueron avasallados. Sí. O sea, de una población, por ejemplo, de 10.000, quedaron 1.000. Fue, digamos, la respuesta del invasor fue sanguinolenta. Y además que también está el tema, excepto cuando él llega acá, venía con 2 cosas en la mano, con la Biblia y con la espada. Entonces el que no se sometía caía la espada. Entonces existen todas esas cosas. Por ejemplo, leí una historia que es muy hermosa, que tiene que ver con los bailes chinos. Yo era uno de los que como que estaba en contra de eso, porque ahí está como metida la Iglesia Católica, ¿ya? Pero yéndose un poco para atrás, tú le vas encontrando sentido, porque nosotros también creemos en los abu. Sí. Los abu son los cerros. Por ejemplo, en Putaendo nuestro abu, a mi modo de entender, es el Orolonco, ¿ya? Para el Valle de la Concagua, el abu tendría que ser el Aconcagua, ¿me entendí? Pues cada lugar tiene su abu. Si tú estás en la iglesia y veis la imagen de la Virgen con el vestido, es un cerro. Entonces los antiguos indígenas, ¿qué es lo que hacían? Se robaban la Virgen y la sacaban a pasear. Entonces de ahí nace el tema ese de los bailes chinos. Que es como lo que le llaman el sincretismo religioso, digamos, que de hecho los españoles cuando vienen, la mayoría de las iglesias está instalada sobre lugares sagrados que la comunidad reconocía como suyo. Correcto. Entonces, tal vez viene de que ellos sienten que la Virgen está encerrada, porque la cultura de Aguita es el espacio, pues el espacio abierto. Yo más lo veo es que yo como que era un acto de yo te robo la Virgen, soy capaz de robarte la Virgen y la saco a pasear. ¿Me entiendes? Yo soy capaz de sacar ese apu que está ahí, en ese lugar sagrado que fue instalado la iglesia. Ser capaz de sacar eso y de pasearlo. Otra cosa que es importante con el tema de los... ¿Sabes por qué me refiero yo a los indios? No. ¿Sabes? No, cuéntame. El tema... nos autorreconocemos como indios porque hubo un congreso internacional en México donde se aceptó la palabra indio a los del Abdiya Yala, ¿ya? Porque al principio era como llegamos a la India, Sí. ¿cierto? No, pues después se descubrió, ¿cierto?, que no habían llegado a la India, sino que habían llegado a otro lugar. Entonces como que llegaron los indios, pero se aceptó que un consenso ahí, y se aceptó como indios para referirse a los pueblos originarios. Cuéntanos Abya Yala, porque yo estoy segura que no todos sabemos qué significa Abya Yala. Mira, en este momento, ¿qué es lo que significa? Estoy un poco... No estoy muy claro. Pero sí que nuestro continente era el Abdiya Yala. Sí. Después le bautizaron en América y todo, pero inicialmente era Abdiya Yala. Súper. Eso no estoy muy claro qué significa, eso sí. No, buenísimo. Yo creo que igual, tú tomaste un punto al principio, yo creo que igual que querías comentarlo sobre el tema minero. Yo creo que igual la minería y los pueblos originarios o el extractivismo en sí y los pueblos originarios que defienden como esta como visión de naturaleza como ente hermano o como parte de nosotros también, siempre ha tenido un conflicto, siempre ha estado en disputa este pensamiento quizás como neoliberal, si se puede decir, o
o de buscar el ingreso o el sustento de las comunidades mediante ese tipo de actividades. Para ustedes como Dieguita de acá, de esta zona, y quizás otras comunidades que quizás tú puedas conocer, esta presión que está generando el extractivismo en la montaña y en los Apu, ¿cómo se ve o cómo o qué significa para las comunidades este avasallamiento de una identidad, de una esencia? Bueno, nos preocupa primero por el tema de nuestra visión, digamos, de nuestra cosmovisión, ¿cierto? Que tiene que ver con la contaminación de las aguas, tiene que ver con la contaminación de la tierra, ¿cierto? Porque se instala una minera, tiene sus cositas que van dejando, sus grandes relaves que van contaminando la tierra. Entonces es preocupante en ese sentido. Ahora, yo tengo una visión como integrante de un pueblo originario, pero también tengo una visión como putaendino, porque somos los indios de estos tiempos, ¿cierto? Porque también pertenecemos a esta sociedad y por lo menos yo no pretendo irme para el ser. Ya soy parte de esto y ¿qué es lo que significa para mí la instalación de este proyecto minero? Para mí es la muerte de Putaendo, ¿cierto? Porque muchos hablan de desarrollo. Bueno, desarrollo para algunos pocos, ¿cierto? Lo que va a ser la invasión que va a significar a un pueblo pequeño como Putaendo, con llegada de mucha gente. También volviendo un poquito atrás con el tema del desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, claro, hablamos de un desarrollo para unos pocos, es que Putaendo nunca va a salir para arriba, porque hay algunos que defienden, ¿es cierto? Es que Putaendo nunca va a salir. Putaendo siempre ha sido un pueblo tranquilo, siempre ha sido un pueblo dormitorio. Putaendo perfectamente, si hablamos de desarrollo, oye, recuperemos el agua para el monocultivo, ¿cómo se llama? Convirtámonos en la Vega de Santiago, o de Valparaíso, o de otro lado, ¿cierto? Porque también el monocultivo está produciendo otros daños que tienen que ver, es cierto, con los ecosistemas. Porque no puedo asegurarlo, pero hay estudios que hoy día hay más plantas que antes. Pero hay más plantas de durazno, de uva, ¿cachai? Que es más denso, digamos. Pero resulta que para que esto funcione, tiene que haber de todos los arbolitos, ¿cierto? Sí. Tiene que haber bosque nativo. Y se ve amenazado con estos proyectos. Sí, verdad. Sí, pues sin duda hay un efecto, digamos, súper nocivo desde el punto de vista social y ambiental. Correcto. Disculpa que se nos acabó el tiempo. Siempre el tiempo se nos hace corto, se va volando, ya son las 7, 1 minuto. Entonces queremos aprovechar de, como putaendino, hacerte una pregunta. Dígame. Fin de semana están pasando cosas en Putaendo. Aprovecha de contarnos qué ocurre y extender la invitación a todos los habitantes del Valle de la Concagua a ver si se acercan para allá. Sí, oye, bueno, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, desde las 19 horas adelante, en la Plaza de Putaendo, van a haber conciertos de varias organizaciones de música latinoamericana, ¿ya? Parte el viernes con algunos grupos locales, ¿cierto? Está la Escuela de Música de Putaendo, la Orquesta de Instrumentos Andinos. Está un colegio acá de Abdón Cifuentes de San Felipe, y parece que hay viene un colegio de Valparaíso. Y un colegio de Valparaíso. El día sábado va a estar
la Orquesta Andina Abdi Ayala de, ¿cómo se llama?, de la UPLA, sí, de Valparaíso, más 2 grupos que vienen también de Valparaíso. Entonces va a estar lleno de actividades. Claro, hermoso. Bueno, hermoso. Y el día domingo va a estar la Orquesta Andina de la Católica de Valparaíso. Ahora, yo, porque yo estoy chocho, sí, sí, yo tengo una hija que es profesora de música, orgulloso ya, porque por fin ya es profesora. Entonces estoy contentísimo, y ella toca en una de las orquestas y ha tocado en algunas de las que vienen también, porque ella tocó en la Escuela de Música de Putaendo, tocó en la Abdi Ayala y ahora está en la Orquesta Andina. Así que yo estoy chocho y voy a ser el primero que va a estar ahí. Entonces hay un saludo a la Francisca, darle un saludo ahí. Un saludo, si están viendo ahí. Es necesario. Pónganle un babero. Sí. Bueno, ahí con esa increíble panorama para todo este fin de semana en Putaendo, no se lo pierda, como todos los fines de semana Putaendo, un buen panorama para visitar. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Putaendo. Mire, claro, yo tengo acá, como no veníamos preparados, el viernes a las 7, muy bien, como decía Boris, toca la Orquesta Latinoamericana de la Escuela de Música de Putaendo. Después viene de donde nace Francisca. No tocó, nació en la Orquesta Latinoamericana de Putaendo, de la Escuela de Música. Después viene Instituto Cifuentes. Después viene el Colegio Santo Domingo y la Orquesta Latinoamericana Estudiantil de Valparaíso. Bien. Mire. Así que el día sábado. ¿se tiene más? El día sábado va a haber un concierto público con Ensamble Latinoamericana, donde está Abdi Ayala, y de la Corporación Educación, Arte y Cultura. Y el día domingo partimos tempranito a las 6:30 con un pasacalle y un concierto final. ¿A qué hora es el pasacalle? El pasacalle parte a las 6:30 de la tarde y a las 7 de la tarde el concierto final. Okay. Así que para que asistan a ver la Orquesta Latinoamericana de Putaendo, porque recogen el ser pueblo latinoamericano, ¿verdad, güey? Bien, sí, excelente. Claro, la música nos une, digamos, y genera muchas buenas vibras. Y sobre todo que tiene que ver con un poco con nuestra naturaleza, con nuestra música, sobre todo los instrumentos andinos, nosotros nos sentimos más que identificados. Exacto. Claro. Nos vamos a una pausa. Me soplan que nos vamos a una pausa musical, así que ahí vamos a escuchar un buen temita. Yo creo que un temita de Violeta Parra me soplan por ahí. Bien, yo creo que es bueno ahí para poder amenizar y adentrarnos en todo lo que será este fin de semana musical en Putaendo. Bueno, así muchas gracias, Boris. Estamos encontrándonos, estamos a disposición para la difusión de actividades, lo que sea. Muy amable por la invitación y invitar a la gente que se acerque a nuestra organización y en lo posible a ver si nosotros podamos generar una comunidad de aguita en Putaendo. Sí, excelente. Muy bien. Muchas gracias, Boris. Muchas gracias. Todas y todos somos Putaendo a través de Preludio Radio FM. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz
Hola, ¿qué tal? Volvemos acá al programa donde todas y todos somos putaendo, un programa libre de extractivismo, libre de minería y como siempre con la lucha social. Así que en este programa hablaremos de un tema especial que está como en la palestra, que yo creo que a todos nos preocupa y nos tiene ahí bien atentos a qué podemos hacer para frenar este tan abullado TTP-11. Con nosotros estará alguien conversando sobre este tema, es Paulina Bernal, psicóloga, comunitaria, parte de la agrupación Red de Mujeres por la Defensa de sus Derechos de la Ligua, es asesora y coordinadora territorial constituyente. Así que no sé si estás por ahí, Paulina, ¿nos escuchas? Sí, hola, estoy por aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Por acá, Paulina. Eduardo, Hola. Mirna y Alejandro también aquí escuchándote. Y queríamos partir al tiro al grano, porque yo creo que todos queremos saber más o menos sobre este tema del TTP. Y yo creo que quizás muchos de los auditores que están en este momento no tienen idea de qué es este tan abullado tratado transpacífico. Yo creo que hasta su nombre tabalengua algunos tienen que enredar. Así que queremos saber desde tu palabra, desde tu conocimiento, si nos podrías explicar al común de los mortales qué significa este tratado, qué es TPP. Bueno, sí, saludarlos primero, muchas gracias por la invitación. Yo como igual activista feminista siento que como feminista es primordial también dar este tipo de discusiones frente a un tratado que precariza la vida. Con eso, ¿qué es el TPP? En sus siglas de inglés se llama un tratado integral y progresista de la Asociación Transpacífico, es decir, es un tratado comercial que se da con algunos países en la región del Asia-Pacífico, que actualmente involucra a 11 países, entre ellos considerando Chile, si es que se ratifica, ¿cierto? Y que es un tratado que abarca diferentes materias, ¿no? Diferentes materias de comercio exterior, de medio ambiente, medidas sanitarias, leyes laborales, propiedad intelectual, semilla, etcétera. Es un tratado que, como les decía, que son con 11 países, pero lo que llama la atención, que al ser un tratado comercial, ¿cierto?, con otros países, Chile actualmente tiene acuerdos comerciales con 10 países que están dentro de socios de este bloque, ¿ya? Con todos. ¿Perdón? O sea, con todos los países que están ahí. Exactamente, ya tiene tratados de comercio con estos países y ahora se viene a incluir este tratado que es en bloque, es el TPP-11, que bajo la justificación, ¿cierto? O la justificación desde el Congreso que sea actualmente, que es para reactivar la economía chilena o para darle un impulso a la economía chilena, lo cual se contradice gravemente, ya que según los estudios de la Dirección General de las Relaciones Económicas Internacionales, el TPP-11 a un largo plazo, debido al cambio arancelario que va a haber también, y su impacto económico es de un 0%. Y solamente y si le sumamos la liberalización que va a haber en el sector de servicios, va a haber un impacto de un orden de un 0.12% en el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O la gran controversia que hay este tratado, ¿cierto? Que si bien es un tratado comercial, el gran argumento es que no va a haber una apertura comercial, lo cual es falsa, primero considerando que ya hay un tratado con 10 países del bloque, y segundo, que se ha medido que el gran impacto económico que va a haber no supera el 0.12%, o sea, no supera ni siquiera el 1%. O sea, es marginal el aporte al discurso en términos de que va a apoyar la reactivación, va a apoyar el crecimiento, es marginal. ¿Y cómo nos afectaría, Paulina? ¿Cómo afecta la vida de las personas si se aprueba finalmente? Como señalaba el TPP-11, como abarca estas materias que finalmente es como el sustento de la vida, como por ejemplo el medio ambiente y la semilla, al liberalizar la economía de esta manera y al poner la soberanía frente a otros tribunales, y donde aquí las multinacionales y transnacionales van a tener más derechos que frente a la política nacional, afecta en diferentes puntos la vida de las personas. Por ejemplo, el primer punto es la propiedad intelectual. ¿Qué habla el TPP-11 sobre la propiedad intelectual? Profundiza las obligaciones sobre este derecho, lo cual va a plantear primero un exceso de regulación, lo que va a provocar, según expertos, la reducción de las posibilidades de generar una innovación, va a elevar los precios de la medicina, y además los países que importan tecnologías como nosotros, por ejemplo,
nos pone en una situación de gran desventaja competitiva. En cuanto a los medicamentos, me gustaría igual detenerme, o por qué se señala que va a haber un problema en esta desventaja. ¿Por qué? Porque el TPP-11 señala la exclusividad de la información frente a la droga original que pueda provocar, por ejemplo, Bayer o alguna transnacional farmacéutica, que impide que mientras esté patente esté vigente la patente de esta droga, no puede haber otra medicina genérica que compite mientras esté la patente, digamos, del TPP, sumado además que el TPP-11 hace que proteja la inversión de los privados, la multinacional los protege para seguir con la vigencia de las patentes. Entonces, ¿qué va a generar? Que la compraventa de genéricos va a ser aún más difícil en Chile, y obviamente que va a incidir en el alza de medicamentos. Olvídense de los bioequivalentes, o sea, olvídense. No habría precios bajos. ¿no? Exactamente. Exactamente, eso es un gran problema del TPP-11, que profundiza la regularización en cuanto a la propiedad intelectual. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto al trabajo, la OIT conforma 4 principios y derechos fundamentales en el trabajo, que son la libertad de asociación, la eliminación de toda forma de trabajo forzada, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación. Y este tratado no ratifica estos 4 principios fundamentales, no se incorporan. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a conversar. Cuando las multinacionales o transnacionales declaran que sus inversiones o lo que ellos esperaban ganar en cuanto a las inversiones que hagan en el país se puedan ver disminuidas, y por ejemplo, una de las disminuciones o argumentos puede ser algún derecho laboral, como por ejemplo el tema de la libertad de asociación, por ejemplo, o el tema de la negociación colectiva, nos puede demandar fácilmente y podemos perder esos derechos que ya son precarios en Chile. Entonces nos pone en al trabajador y trabajadora nos pone en una situación ya la vulneración que tenemos nos expone aún más. En cuanto también a la privación de datos, por ejemplo, nos afecta gravemente porque permite la transferencia libre de nuestros datos para facilitar el comercio electrónico. Entonces, obviamente nos vulnera en cuanto a nuestro derecho, y también que nos expone, ¿cierto?, a esta vulnerabilidad, que quiere decir que se haya en la transmisión de información. Por otro lado, y yo personalmente creo que una de las situaciones más graves que trae el TPP-11 es el tema de la libertad de semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente los países industrializados han presionado por la privatización de la semilla, ya para que así compañías como Monsanto, Syngenta puedan controlar el semilla en general. Entonces, ¿qué hace el TPP-11? Que al tener esta regulación de la propiedad intelectual y obliga también, obliga a los estados el dominio de la semilla genética modificada por sobre la semilla tradicional, y además hace que los pequeños agricultores tengan que pagar tributos para utilizar la semilla. Quiere decir que Monsanto... se nos fue cuando justo nos iba a decir que íbamos a tener que arrendar las semillas. Sí, y menciona Monsanto y se cae la señal. Esperemos que se pueda restituir. Yo creo que tienen que habernos por ahí censurado Monsanto, haber metido su mano en esto. Yo creo que es súper complejo. Es complicado porque las semillas son parte, de hecho estábamos hablando de pueblos originarios, son parte de la vida de los pueblos originarios. Las hierbas medicinales tienen que ver con lo que uno cultiva. Por lo tanto, si ellos se adueñan, porque eso es al final, es adueñarse de las semillas, es súper complejo porque nos van a vender las semillas después. Sí, no, o sea, de hecho, va a ser imposible de que tú puedas, un campesino, una campesina, tener su propia semilla porque puede ser demandada. Paulina, volví. ¿Está Paulina? Sí. Sí, ya, mira, la última palabra que escuchamos de ti fue Monsanto y la dijiste y se cayó la señal. Algo pasó. Algo pasó. Sí. Sí. Bueno, señalar. No digamos Monsanto de nuevo. Perdón. Así que yo creo que otra cosa es eso que decía, de que al final les damos jurisprudencia a las empresas para que puedan demandar al Estado chileno
si es que no se respeta su propiedad en inversión. Por ejemplo, lo que pasó en Lo Barnechea, por ejemplo, con el rechazo de ese proyecto de 3.000 millones de pesos. Sí. Ahí nos hubiesen demandado, pero de dólares, exacto, en un instante. Por ejemplo, si en algún momento todo lo que son las concesiones que hablábamos el otro día, las carreteras. O sea, el tema es que si una transnacional siente y piensa que puede perder utilidades o no puede llegar a las utilidades que él esperaba, producto de una regulación, nos pueden demandar. Sí. No, o sea, no podríamos mejorar todo lo que son la legislación ambiental, el cambio de derechos de agua, por ejemplo, derecho a aprovechamiento, a permisos de uso. Yo creo que ahí también vería una demanda de por medio. Exactamente. No, y sabemos que el gasto en salud en la familia chilena es de los más importantes. Retomamos. Ahora sí, Paulina. Sin decir la palabra. Sí. No mencionamos más esa empresa, por favor. Sigamos. Ya, sí. Ya. Bueno, me puse audífono y pensé quizás era yo que lo estaba pasando a llevar. Ya. Bueno, como decía, el TPP establece un dominio sobre la semilla genética, obliga a los productores pequeños a pagar tributo a las grandes empresas que patenten estas semillas, es decir, el campesino agricultor ya no va a poder ocupar la semilla libre, de manera libre, ya que la semilla se va a patentar, lo que hace también que compita frente al grande mercado como dicha empresa multinacional, ¿cierto? Y además que prioriza el uso de plaguicidas y de la semilla transgénica, lo cual es sumamente grave para el futuro que se nos avecina en cuanto a la soberanía alimentaria y la crisis climática. Yo creo que, por ejemplo, la pandemia nos puso frente a un contexto súper desgarrador en cuanto a los derechos alimenticios. Tuvimos grandes crisis de hambre, grandes crisis, entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo un país que se dice que es potencia agroexportadora no puede tener el sustento alimenticio para la propia nación? Exacto. Entonces, ya actualmente tenemos esa crisis. Entonces, tenemos que pensar que ya con la dificultad que hay para guardar, intercambiar semillas libremente, cuando nos encontramos con un tratado que va a patentar y dominar primero el uso de la semilla transgénica, que está comprobado que existen problemas de salud graves. Además, proporciona y intensifica una agricultura intensiva que va en contra de la crisis climática y por ende va en contra de lo que podemos lograr en cuanto a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es clave frente a las crisis tanto sociales como la pandemia y también frente a la crisis climática donde ya hay escasez de alimentos. Entonces, obviamente que el TPP-11 afecta ni siquiera la realidad actual, también afecta la supervivencia del futuro y de las prácticas agrícolas y de los campesinos y el derecho que debiese haber frente al uso de la semilla, porque va a pasar a ser un delito plantar semilla tradicional, va a ser un delito guardar semilla, va a ser un delito intercambiarla, porque solo se va a poder comprar, multiplicar la semilla que se encuentre patentada bajo estas multinacionales, sumado al riesgo del uso plaguicida y del daño que sabemos que genera en la salud. Sí. Paulina, y sumado a todo esto, nos enfrentamos también a un riesgo importante en tiempos de tanto patriotismo, de que se habla y mucha gente se golpea el pecho con la bandera y todo lo demás. Resulta que yo he escuchado varios argumentos relacionados con que finalmente la aprobación de este tratado implica la pérdida de soberanía. De cómo nosotros como chilenos y chilenas, ¿cierto?, tenemos la potestad para decidir sobre nuestro futuro, nuestro tipo de organización o de modelo de desarrollo que queremos adquirir. ¿Por qué se dice, por qué se afirma de que esto es finalmente terminamos perdiendo esta soberanía? Ya, porque como les señalaba, las multinacionales o las transnacionales van a poder demandar al Estado si se ven que sus intereses o la utilidad o lo que ellos midieron en cuanto a los beneficios a través de la política, porque es un acuerdo económico, si ellos se ven afectados bajo eso, por ejemplo, si en el futuro hay alguna política que vaya, por ejemplo, al resguardo medioambiental frente a alguna zona y hay una multinacional, minera, etcétera, que quiera ponerse ahí y ve sus intereses pasados a llevar o que no se cumplen, la transnacional va a poder demandar al Estado. Y al demandar al Estado van a ser terceros tribunales donde Chile no tiene ninguna jurisprudencia, donde la política chilena no va a tener ninguna jurisprudencia. Es decir, nosotros podemos poner muchas situaciones en cuanto, constitución yo creo que ya no, pero al menos en cuanto a leyes o políticas que pueda establecer Chile para alguna protección,
no van a tener jurisprudencia sobre estos tribunales. Entonces se pierde la soberanía que podemos tener en cuanto a exigir nuestros derechos, y además que el Estado además lo va a tener que compensar. Por ejemplo, en México se dio que la demanda de Techment contra México, el Estado de México, donde México tuvieron que pagar una indemnización por intentar regular el tratamiento de unos desechos tóxicos de la empresa. ¿Por qué? Porque esto se va a un tercer tribunal, a una tercera parte, donde cada parte, es decir, la multinacional y los estados, conversan, tratan de llegar a acuerdo, pero que no es un tribunal 100% imparcial, ya que normalmente es por parte del Banco Mundial. Por otro lado, se pierde la jurisprudencia de nuestras políticas, las políticas del Estado, ¿cierto?, frente a lo que puedan regular. Y además que como dije, que la multinacional va a poder demandar y compensar, ¿ya? Entonces, aparte que limita la creación o el desarrollo de empresas públicas también. ¿Por qué? Porque si bien el TPP no lo prohíbe, pero sí impide la operación posterior de cualquier empresa operación posterior. ¿Por qué? Porque dice que el Estado no va a poder entregar la asistencia no comercial a las empresas estatales. Y si lo hace, o sea, si el Estado en algún momento quiere regular la empresa pública, las empresas privadas, las transnacionales, si se ven afectadas por cualquier empresa pública, por ejemplo, nosotros pensándonos en el cobre, ya, por decir algo, y si la empresa estatal aumenta y va en desmedro de las ganancias que pueda tener la multinacional los puede demandar y exigir esta compensación. Claro. Entonces, perdemos la soberanía porque el Estado ya no va a desempeñar ningún rol productor sobre la economía. O sea, nuestros políticos y nuestros jueces van a ser simples observadores de lo que están decidiendo otros fuera del país respecto de nosotros los chilenos y chilenas. Prácticamente, sí. Oye, ¿y tú cómo ves la posibilidad? Porque hoy día yo percibo que está bastante cocinado esto en el Senado. ¿Cómo tú percibes, con tu experiencia que tuviste también en el proceso constituyente, con la experiencia y con todo lo que has estudiado, cómo percibes tú que se viene y qué podríamos hacer como comunidad organizada? Wow, qué difícil porque ya no estamos muy organizados. Mira, eso, no hay una. Yo creo que el gran golpe que tuvimos con este plebiscito, yo trabajé con Karina Vilches, que es de Modatima, entonces veníamos desde los movimientos sociales, etcétera, que un poco creíamos que había ese movimiento, ese tejido fortalecido detrás. Y el gran golpe del plebiscito fue darnos cuenta que no estábamos, parece, tan tejidos como pensábamos que estábamos. Sí. Entonces, a mí me da un poco... Me ha cuestionado esa pregunta, mucho. Digo, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Discutir, salir a las calles. Yo creo que igual ahora, en el corto plazo, yo creo que sí tenemos que movilizarnos fuertemente. Yo creo que tratar de llegar a todos los lugares, aunque es súper complejo, porque... igual al ser un tratado comercial es aún más lejano para las personas, pero tratar de conversar, dialogar, quizás ocupar las calles, quizás los que nos faltó, no sé, pero yo creo que igual ahora hay un momento importante de presión, sobre todo al gobierno, porque aún Boric tiene todavía la carta, o sea, en este momento dependemos de su firma, o sea, si ya él no lo retiró, porque pudo haber retirado el TPP de la discusión, tenía toda la potestad y no lo hizo. Ahora la responsabilidad cae en hacer una presión para que él no lo ratifique, porque un poco estas cartas bilaterales que se están discutiendo, que esto para si hay una controversia, diplomáticamente resolverlo, finalmente al momento de llegar a un tercer tribunal puede que se cumplan o no, o puede que estemos años discutiendo las seis letters y pase que el próximo gobierno sea un gobierno, por ejemplo, de derecha, que a mí parece que es muy probable. ¿Qué va a pasar? Que lo puede llegar y firmar y no importa las 6 letters, que en algún momento puede quizá detener algún acuerdo o alguna controversia, perdón. Entonces es súper complejo el panorama en ese sentido, siento yo. Además que, por ejemplo, con las 6 letters, que se supone que son como la esperanza. ¿Pero qué son las 6 letters? Cuéntanos qué significan, pensando, porque la gente común y corriente, digamos, hablemos de ello. Sí.
Las 6 letras son cartas laterales que se hacen entre las naciones que están en el bloque, en estos 10 países, 11 países, que en caso que estas empresas demanden al país, de una multinacional de alguno de estos países, alguna multinacional demanda al Estado de Chile, las 6 letras van a decir, ya, pero nosotros, por ejemplo, llegamos al acuerdo diplomático, que no sé, que no sabemos tampoco porque no ha habido transparencia frente a cuáles son las sugerencias que se han hecho o en qué va la negociación, pero por decir algo, hay una controversia medioambiental, se supone que eso nos va a permitir llegar a una conversación con la multinacional para evitar el tribunal. Yeah. Eso finalmente es como el paso previo al tribunal, porque hay un acuerdo diplomático entre los países de cumplir. Ya. Ahora el conflicto de esto es que puede que no respeten las cartas diplomáticas y pasemos igual a un tercer tribunal, lo que igual nos expone a que pueda ganar la multinacional igual. Entonces, oye, ahora un conflicto grande que tiene este gobierno es el chantaje por parte de la derecha, porque claro, dicen probablemente si usted saca este tratado, entonces nosotros no le aprobamos el presupuesto. Hoy día están hablando, si usted no saca a esta persona que nos gusta el gobierno, no le aprobamos el presupuesto. Entonces están jugando con la vida de los chilenos. Claro. Sí. O sea, si usted no hace esto, no le aprobamos la reforma. Entonces, el chantaje es bastante serio y afecta directamente la vida de las personas, como estamos conversando. Sí, claramente. Sí. Es grave, es un chantaje grave. Y por eso yo digo, la única manera es informar, conversar, enclarecer, pero igual tenemos el monstruo de la tele, el monstruo de los medios, que ya nos hemos dado cuenta que uno ve las noticias y defienden el TPP. Sí. Una consulta, y el TTP y el nuevo proceso constituyente, yo creo que igual son dos choques de titanes ahí que igual podría uno afectar al otro y viceversa. ¿Cómo ve eso? Bueno, ahí por ejemplo, yo siento que la propuesta que teníamos podía, yo creo que la propuesta que había no iba a permitir este tipo de tratados porque se integraban principios fundamentales, por ejemplo, como el principio precautorio. El principio precautorio limita al extractivismo, a la empresa extractivista, por ejemplo, llegar y ponerse en una comunidad. El principio precautorio colabora a la protección tanto de las comunidades como de la biodiversidad. Entonces, el problema del TPP-11 es que no considera, por ejemplo, estos principios. Ahora, si lo ponemos a un nuevo proceso constituyente, quedamos en la misma pérdida de soberanía, y eso finalmente, quedamos en la misma pérdida de soberanía, pero en cuanto porque se terciariza y la multinacional finalmente compite con la misma soberanía que pueda tener un Estado. Entonces igual es complejo en ese sentido el panorama y bueno, y también el proceso constituyente en qué va a pasar también. Si yo personalmente creo que no vamos a tener nuevo proceso constituyente, la verdad, quizás soy un poco negativa, sí. Pero yo creo que van a haber, o si no van a pasar muchos años, que vamos a poder tener de nuevo un proceso constituyente, porque toda esta parafernalia y circo que están levantando los partidos en general es eso, es un vendedía de humo. Sí. Entonces, a mí por lo menos yo creo que va a ser difícil, o no sé, no lo veo muy claro, la verdad. O sea, estamos en un momento histórico en que no se ve hay mucha neblina, digamos, no se ve con claridad qué es lo que va a ocurrir, digamos. Sí, ahora ya estamos con el tiempo cumplido, la verdad es que ya nuevamente se nos acabó, ya estamos terminando. Y para ir cerrando, Paulina, cuéntanos, ¿cuál sería el llamado entonces hoy día a las chilenas y chilenos? Yo creo que el llamado a salir a las calles, a movilizarnos, a salir de la comodidad del activismo por redes sociales, quienes quizás queremos un mundo nuevo, queremos un Chile distinto, queremos impulsar, yo creo que también es un momento de salir de nuestros círculos de comodidad en que estamos. Yo creo que también es una cuestión, o yo personalmente, o con mi organización hicimos esa lectura como de empezar a trabajar en el tejido social, y con el TPP-11 yo creo que hacer llamado grande a la movilización y a la información. Yo creo que la base de cualquier cambio, de transformación, de participación es la información, y esa es la que no hay hoy en día. Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo súper arduo ahí, movilizarnos, empezarnos a tejer. Yo creo que en la propuesta que tuvimos de Constitución nos da una hoja de ruta importante igual. Yo creo que empezar a construir, yo creo que movilizarnos, no bajar los brazos,
y involucrarnos en estas luchas también y hablo también yo pertenezco a una organización feminista, y de pronto también hay muchas organizaciones que tienen una temática, un tema, y solo se aboga a eso. Y yo creo que es un momento de unir las luchas, porque al final el sistema en que estamos es el que precariza toda la vida y todos los conflictos que tenemos. Entonces, yo creo que yo creo que las personas que quizás estamos organizadas, empezar a dialogar, a dejar los egos de lado, a salir de nuestros círculos, a ir a la calle real, a informar, y las personas también a informarse y a movilizarse, porque estamos realmente en una tragedia. O sea, es como que ya fue el golpe post plebiscito, y esto es como que ya un remate en el suelo si se ratifica el TPP-11. Así es, así que repetimos ese llamado que dice a informarse, a salir a las calles, a conversar, a compartir y a unirse. Yo creo que ese es el llamado que deja Paulina Bernal. Sí. Así que un gustazo, Paulina, ahí te despedimos, un gran abrazo y ya, para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, pues bueno, este llamado está saliendo hacia todo el Valle de la Aconcagua y lo respaldamos plenamente, así que estamos en esa línea. Creemos que así como avanzamos y logramos llegar a ese punto en algún momento, hoy día hay que volver a caminar, pues hay que volver a empezar, digamos. No tenemos posibilidades de quedarnos ahí estancados. No, porque en realidad uno se moviliza por la vida cotidiana de las personas, porque creemos en que todos somos seres dignos, que creemos que queremos mejor salud, queremos un medio ambiente que no esté contaminado por el extractivismo, y eso no se acaba con un plebiscito. Sí, a lo mejor se acaba un poco el sueño que teníamos de que esta fuera la Constitución que nos guiara, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando, porque el medio ambiente se va a seguir deteriorando si los intereses económicos se mantienen como están. Exactamente, bueno. Y tocó un punto importante, la soberanía alimenticia. Yo creo que prontamente ya tendremos en palestra en todos los medios esta tan huellada soberanía alimenticia que nos va a escasear prontamente quizás. Bueno, Paulina, nos dejaste con muchos temas, muchas inquietudes, así que muchas gracias. Te agradecemos de corazón el aporte que has tenido hoy día. Y nos dejamos a todos. Paulina ya se fue, nos dejó por allá. Sí, parece que ya salió ya. Así que un abrazo a todos los radioescuchas. Recordar que todos somos Putaendo el próximo día jueves a las 18:30. 18:30, 19:30 con más invitados. Y ahí nos estamos encontrando y conversando con personas entretenidas. Muchas gracias. Un gusto muy bien. y compartir con ustedes. Chao, gracias. Igual, súper. Gracias, chao. Que esté bien.